Vamos con el tema. Contiendas y disensiones. Les cuento que esa es una imagen que tomé. Disensiones, figura escrita en la Biblia con una sola S, no con C, pero me pareció interesante porque hay dos señores ahí, uno discutiendo muy acalorado, que le sale un mito de las orejas, y fíjense lo que dice, ¿no? Proverbios 23 dice: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Origen de la contienda, de las contiendas. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Santiago 4:1-2. Se define como pasión el sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, tales como el amor, el odio, los celos o la ira intensos. Guerras, pleitos, distintos tipos de conflictos surgen como consecuencia de pasiones intensas que el ser humano gesta en su interior. El hombre desea y no alcanza, se esfuerza y no obtiene. Sin embargo, lo ve en otros y ante la imposibilidad de lograrlo, arde de envidia, lucha sin resultados y es por ello que se frustra. Canaliza mal ese malestar y si no lo puede resolver, descarga en otro su frustración. Ese será su chivo expiatorio, generalmente, no siempre, alguien cercano, quien se convertirá en receptor de su fracaso, de su ira, porque alguien debe pagar, por supuesto, pero él no. Otras veces se siente herido, ofendido, ignorado, despreciado, no reconocido, aunque quizá no sea así, pero eso es lo que percibe y lo ofende, lo molesta y comienza a crecer en él la necesidad de reaccionar. Pero otras veces somos nosotros, por nuestras actitudes, los que llamamos a conflictos. Podría ser el caso cuando actuamos con soberbia. Proverbios 13:10 dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Se define soberbia como el sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia otros. Es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Soberbia y alta estima no son sinónimos. Alta estima no tiene nada que ver con soberbia. Alta estima es lo que todo cristiano debería tener de sí mismo, partiendo del hecho de que somos hijos de Dios, del Dios Altísimo. Luego, Dios nos ha provisto un equipamiento preexistencial con un propósito dado. Por eso, los dones y talentos que nos hacen criaturas singulares, pero como sabemos, también implica responsabilidades, de las cuales tendremos que rendir cuentas cuando estemos en presencia del Señor. Soberbia, por el contrario, es exaltar las propias capacidades reales o ficticias, en detrimento de otros, creyéndonos superiores o únicos. Es ignorancia, pues el hombre se entrona a sí mismo, desconociendo que toda buena dádiva proviene de Dios, pues tarde o temprano, en eso que nos exaltamos, siempre aparecerá alguien mejor. Soberbia fue el pecado de Satanás cuando fue honrado por Dios, poniéndolo en un lugar de eminencia, pero erró al creerse igual a su creador. En Ezequiel 28:13-17 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Contiendas, un problema almático. Las contiendas surgen de pasiones que se libran en el alma. Las funciones del alma son tres: sentimientos, emociones, intelecto y voluntad.
se desacomodan, prevalece alguna de ellas y las otras se someten. Lo veíamos en Santiago 4:1-2 y en la definición de pasión. Decíamos, pasión es el sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos o la ira intensos. Veamos, sentimiento vehemente, que es una función del alma, domina la voluntad, otra función del alma, y perturba la razón, que es otra función del alma. Por eso es un problema almático. El hombre se niega a dejar su pedestal. Es él y nadie más que él lo que lo lleva a confrontar con otros. Es su ego, su yo. El que se ofende, el que reclama, el que actúa con soberbia, el que le exige reaccionar cuando se siente afectado. El espíritu, en el espíritu humano, está reducido a su mínima expresión. Esto es propio del hombre natural. Acuérdense que el hombre natural es el hombre que no tiene a Dios. Pero no debería serlo en un cristiano que se considere maduro en la fe, en quien anhele ser espiritual. No hablamos de aquel cristiano que está dando sus primeros pasos en Cristo, que lógicamente, como lo dicen las Escrituras, es muy probable que sea un hombre carnal. Pero en creyentes supuestamente maduros, es el Espíritu Santo quien debería tener gobierno de su vida y no él. Esta es la persona, el cuerpo, que debería actuar como un siervo, el alma debería actuar como un mayordomo, y el espíritu, que debería actuar como amo. Pero en el hombre natural o en el hombre carnal, el espíritu, fíjense que está muy reducido. Por lo tanto, existe una fuerte interacción entre cuerpo y alma, y entre el alma y el espíritu es mínima. El espíritu está prácticamente apagado. Esto es el hombre natural o el hombre carnal. Es esa la función. 1 Corintios 3:3, en la Biblia de las Américas, dice, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El mismo pasaje bíblico en la Nueva Traducción Viviente dice, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? En la Biblia, la palabra hispánica dice, porque siguen siendo inmaduros, pues mientras haya entre ustedes envidias y rivalidades, ¿no es prueba de inmadurez y de que no han superado el nivel puramente humano? En la palabra de Dios para todos dice, pues todavía no siguen al Espíritu, aún hay envidias y peleas entre ustedes. ¿No demuestra eso que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier otro del mundo? Las traducciones de las distintas Biblias nos hablan que mientras no superemos las disensiones, contiendas y celos, seguimos en el estado de cristianos carnales. Segunda de Timoteo 2:24, en la Nueva Traducción Viviente dice, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. En la Biblia, la palabra hispana dice, quien sirve al Señor no puede ser pendenciero, al contrario, debe ser amable con todos, sufrido, buen educador. En la palabra de Dios para todos dice un siervo del Señor no debe pelear, sino que debe ser amable con todos, ser un buen maestro y tener mucha paciencia. Es interesante ver lo que dice este pasaje en las distintas versiones bíblicas. En principio, la Biblia del Jubileo es la única que traduce la palabra doulos como esclavo. Las restantes la traducen como siervo, por eso habla de un siervo del Señor. La diferencia entre esclavo y siervo es abismal en cuanto al grado de rendición a Dios se refiere. Eso ya lo vimos, ¿no? Esclavo es el esclavo. El siervo es aquel que pudiendo ser libre, el esclavo que pudiendo ser libre, quiere seguir sirviendo a su Señor por amor a Él. Acuérdense de la oreja horadada. Por otra parte, habla de un siervo sufrido, con las personas difíciles, y habla que debe tener mucha paciencia. La otra vez hablaba un pastor y decía, uno conoce el pastorado en función a cómo actúa el pastor con la persona más difícil de la iglesia. Las contiendas, divisiones y pleitos siempre tienen relación con la carne. La raíz de estos pecados son el orgullo, la envidia, los celos, la competencia, el resentimiento, el menosprecio a los demás.
Los soberbios piensan que solo sus opiniones son correctas. No pueden ver los puntos buenos que hay en las opiniones del otro, ni apreciar las demás opiniones como lo hacen los humildes. Los envidiosos se molestan cuando a los otros le va mejor que a ellos. Los que compiten siempre lo hacen motivados por un espíritu de soberbia y vanagloria. Quieren sobresalir y ser reconocidos. Los celosos, por lo general, acomplejados e inseguros. Esta es la razón por la cual hay tanto desacuerdo. La Biblia no se muestra interesada en cuanto a si tenemos la razón o no. Más bien afirma claramente que cada vez que tenemos pleitos con otros, estamos en el grupo que no pertenecen al reino de Dios. La Biblia hace mucho hincapié en este pecado. Gálatas 5, 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Miren esto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso decíamos arriba, más bien afirma claramente que cada vez que tenemos pleitos con otros, estamos en el grupo que no pertenecen al reino de Dios. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Están en ese grupo. Por lo tanto, tenemos que reaccionar en consecuencia tomando este pecado en forma especialmente seria y no tolerándolo ni un momento más en nuestras vidas, ni en nuestro hogar, ni en nuestro matrimonio, ni con nuestros hijos, ni en la iglesia. Pero solo pelearemos contra él con toda sinceridad si primero lo llamamos precisamente por su nombre tal como lo llama la Biblia. Tenemos que desechar toda excusa que nos lleve a una enemistad, un pleito o a una división. Confesar y pedir perdón por todo pecado de ira, pleito, disensión, impaciencia e intolerancia que tengamos. Este pecado que ataca al corazón nos deja fuera del reino de Dios, como ya vimos, porque nadie que sea parte del cuerpo espiritual de Cristo, que sea la novia del Cordero, puede presentarse ante su Señor con las vestiduras sucias o con manchas o con arrugas, porque este pecado nos convierte en homicidas, quizá no en los hechos, pero sí en el corazón. ¿Por qué nos convertimos en homicidas? La palabra dice, en Efesios 4, del 26 al 27, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La palabra lugar, en algunas Biblias, en las Biblias de lenguaje sencillo, para principiantes dice no le den oportunidad. No, pero es un error de traducción. La palabra que se usa en griego es topos, y topos es una palabra que hace referencia a un lugar físico, como topografía, que es la representación gráfica, pero de lugares que existen. Topología, el estudio de lugares, pero lugares que existen. Toponimia, el estudio de los nombres de lo que existe, que significa Cutralcó, que significa Zapala, que significa Chosmalal. Eso es la toponimia, el estudio de los nombres, pero de lugares que existen. Por eso cuando dicen no le deis lugar al diablo, hay que tener mucho cuidado porque está hablando que no lo hagamos, no vayamos a permitir que nos habite en el alma. Eso está hablando. No le des un lugar en tu alma. Dios acepta el enojo, pero advierte sobre no retener la ira para que esto no se transforme en un problema almático. Vuelvo a leer. Dios acepta el enojo, pero advierte sobre no retener la ira para que esto no se convierta en un problema almático. ¿Y por qué problema almático? Porque el enojo no siempre es manifiesto. Sin embargo, está ahí, consumiéndonos por dentro, tal como el fuego que se extiende en el bosque por debajo de la tierra. No se ve, pero está. Cuando esto sucede, aunque no lo sepamos, nos convertimos en homicidas. No concretamos el hecho porque existen leyes y existe Dios. Pero sin estos frenos inhibitorios acabaríamos con el ofensor. Nuestra alma se abre al mal, aportillamos el vallado que nos resguarda, es decir, se hace una puerta en el vallado que nos resguarda. Eclesiastés 10:8 dice,
El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Un gran enojo nos lleva a la ira, y ésta abre las puertas del alma humana. Se hace un portillo en la valla, dando lugar, topos, un espacio, lugar físico, para que cualquier demonio establezca morada. Así, la serpiente, demonio, entra para mordernos. Entonces, a partir de ese momento no se trata solamente de nuestro malestar, sino que ahora también sufrimos la influencia maligna interna que nos impulsa a actuar tal vez sin moderación. Todo parece poco, nada parece satisfacer o calmar la ofensa o el mal que nos han hecho. Y como decíamos, aún cuando no concretemos un hecho violento físico, de seguro dentro nuestro hemos dado muerte 1000 veces al generador de tanta ira. Por eso hay que detener esto a tiempo. Mientras antes, mejor. Hay que tratar de no alimentar a la bestia. Analicemos un poco más esto. Cualquiera sea el problema que nos provoque a ira, esta se verá alimentada por dos factores. Uno de los factores es un factor interno, nuestros propios pensamientos recurrentes sobre el tema, que no traen paz, sino por el contrario, alimentan aún más ese caldo infeccioso que bulle en nuestro interior. Por eso la Biblia dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Dispóngase por su propio bien a cerrar historias y heridas. Es como la historia de aquel anciano que tenía dos perros que peleaban entre sí. Ante la pregunta que alguien le hizo sobre cuál de los dos ganaba, el anciano se limitó a responder aquel que alimento mejor. Así ocurre con los pensamientos que alimentan la ira. Pero hay otros factores que son los factores externos. Se refiere al medio en el que nos movemos y nos influye. Padres, amigos, escuela, trabajo, iglesia, etc. Todos estos, de una manera u otra, influyen y condicionan para bien o para mal sobre nuestras decisiones. De aquí el hecho que sea tan importante movernos en un ambiente sano, donde hallemos sanos consejos que nos edifiquen y no nos destruyan. Proverbios 11:14 dice, donde hay dirección sabia, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Ahora, sería bueno saber quiénes son nuestros consejeros. Ejemplos de malestar no sanado. Ahitofel. No tan solo fue un asesor personal de David, Ahitofel, sino también su amigo. Su sagaz consejo siempre se consideraba como si fuera la palabra directa de Jehová. En 2 de Samuel 16:23 dice, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón, el hijo de David, ¿no? Más tarde, en otro tiempo, alevosamente se volvió traidor y se unió a Absalón, hijo de David, en una sublevación contra el rey. Aconsejó a Absalón que violara las concubinas de su padre y le pidió permiso para formar un ejército de 12.000 hombres, con el fin de salir de inmediato en persecución de David y matarlo, aprovechando su estado de debilidad y desorganización. Cuando Dios frustró esta atrevida estratagema por medio del consejo de Husai, Ahitofel comprendió que la revuelta de Absalón fracasaría. Ahitofel se suicidó por ahorcamiento. Poco después, y fue enterrado con sus antepasados, dice en 2 de Samuel 17:23. Ahitofel era un asesor de David. Fíjense qué nivel de asesor sería, que dicen que cuando hablaba Ahitofel era como si hablara Jehová. No tan solo era su asesor, sino que era considerado un amigo de David. Ahora, ¿qué pasó que lo llevó a esto? ¿Por qué todo terminó así? Ahitofel era natural de Giló. Un minutito. Población situada en las montañas de Judá, y padre de Eliam, uno de los hombres poderosos de David, por lo que fue abuelo de Betsabé. Si ustedes miran acá al lado, Ahitofel tuvo un hijo
Eliam, y Eliam tuvo a Betsabé, la que fue esposa de David. Por lo tanto, Aitofel fue el abuelo de Betsabé. En 2 de Samuel 23:34 dice, Elifelet, hijo de Ahasbai, hijo de Maca, Eliam, hijo de Aitofel, Gilonita. Ahí está la relación que yo les decía. Eliam era hijo de Aitofel. En 2 de Samuel 11:3 dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Fíjense, Aitofel, el abuelo de Betsabé, la que fue mujer de Urías, la cual tomó David como esposa, era la nieta de Aitofel, o Aitofel era el abuelo de Betsabé. Aitofel era abuelo de Betsabé y nunca olvidó lo que hizo David con su nieta y con Urías. Por más que rió, que se mostró fiel consejero e incluso amigo, nunca sanó el daño hecho por David a su familia. En un momento todo tuvo que salir a luz. Vaya a saber por cuántos años este hombre le dolió la caída de su nieta por la seducción de David. ¿Cuánto le dolió la muerte de Urías, el que era esposo de Betsabé, a causa de que David quiso tapar su pecado? Le sirvió a David, pero nunca sanó su corazón con David. Y cuando pudo, lo traicionó. Por eso decimos heridas no sanadas. Otro caso, Absalón, el hijo de David que se rebela contra el mismo David. Amnón, otro hijo de David, violó a su media hermana Tamar. Absalón refugió en su casa a Tamar y presenta la causa a su padre, al rey David, que si bien se enojó mucho, no hizo nada. Se enteró que su hija había sido violada por su otro medio hermano cuando Absalón le cuenta, pero más allá del dolor, David, en su función que él tenía que cumplir como rey, no hizo nada. David no impartió la justicia que como padre y rey le correspondía, amargando así la vida de Absalón. Miren lo que dice la palabra. Mas Absalón no habló con Amnón, con el violador, ni malo ni bueno. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno. Aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar, su hermana. Es decir, de él no salía ninguna palabra. Ni lo odio, ni lo amo, nada. Silencio absoluto. Pero la palabra dice, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado, violado a Tamar, su hermana. Aconteció, pasados 2 años, y ahí puse, esperó 24 meses, o 720 días, o 17.280 horas, dice que Absalón tenía esquiladores en Baal-Casor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Entre los que convidó, entre ellos estaba Amnón, el abusador de Tamar. Esperó 2 años esperando la oportunidad. Muchas horas, muchos días, muchos meses. Y lo invitó al mismo lugar donde él había abusado, a Baal-Casor, donde había abusado de su hermano. Durante 2 años, Absalón gestó el mal, hasta que finalmente consideró que era el momento oportuno para actuar. Y en 2 de Samuel 13, 28, 29 dice, y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Es el mismo Señor Jesús quien nos quiere dejar totalmente claro este punto. Mateo 5, 21, 22 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo, Jesús, dice, os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo,
quedará expuesto al infierno de fuego. Acuérdense que decíamos que nos deja fuera del reino. El proceso interno nos lleva a desbarrancar en situaciones tan extremas como estas. Y si no se concretan es simplemente porque no pudimos o no nos animamos. Pero al otro ya le hemos dado muerte en nuestro corazón. Caín, Génesis capítulo 4, versículo 7 y versículo 10 dicen: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Esto que el pecado está a la puerta es la palabra hebrea rabatz. Miren lo que dice: y él, Jehová, le dijo: ¿qué has hecho después de que Caín mató a Abel? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La referencia que usa Strong para el pecado está a la puerta, que es la referencia del 7257, que es la palabra rabat, es la palabra acechar. Pero acá tenemos un pequeño detalle, hermanos. Acechar se puede escribir con C o con S. Cuando se escribe con C, como está escrito en la Biblia, significa observación, espionaje, persecución cautelosa o un seguimiento con un sentido de seguir, ¿no? Y acechar con S es engaño o trampa para hacer daño a alguien. El mismo pasaje de Génesis 4:7 en la Nueva Traducción Viviente, miren cómo está escrito. Dice: serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho, con C. No es que nos va a hacer caer, no es que va a provocar algo para hacernos caer. No, nos sigue. Simplemente nos sigue porque sabe la ira que está dentro nuestro, como estuvo en Caín. Nos sigue y en un momento somos solamente nosotros los que caemos. No es que nos hace caer, nos espera, nos sigue, como se sigue a un animal herido, hasta que cansado por la pérdida de sangre, por la lastimadura, cae, bueno, y ahí se la puede terminar tranquilamente. Miren, ahí está, dice: el pecado está a la puerta, al acecho, y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. La traducción de este versículo es bastante complicada, ya que la palabra al acecho, que viene del hebreo rabatz, usada para describir animales agazapados y a la puerta, han llevado a relacionar esta frase con Rabisu, que significa el vagabundo, un demonio malvado de la mitología acadia que siempre está a las sombras, esperando, escondido a la entrada de las casas, acechando para entrar cuando ante el descuido le den oportunidad. Por lo que la narrativa es la personificación del pecado como un espíritu demoníaco que está a la espera de que Caín caiga, le abra la puerta para ejercer su poder destructivo, porque una vez en el suelo, lo destruirá sin piedad. Por eso lo sigue, por eso espera que sea el hombre él mismo quien caiga. Ahora, en el piso, dañado, caído, lo destroza. Dios, por su omnisciencia, vio el corazón de Caín, que estaba camino a un error irreparable, y como solemne advertencia trata de detenerlo por el mal que acarrearía, tanto sobre otros como sobre su propia persona. La frase ansioso por controlarte viene de la misma palabra hebrea teshuká, que significa deseo de dominar, que vimos o que vemos en Génesis 3:16 también esta palabra. Dice, ahí le habla a la mujer y dice: y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahí está la palabra, cuando habla de tu deseo, es teshuká. Tu deseo de dominar será para tu marido, pero él se enseñoreará de ti. Cuando Dios le dice a Eva: y desearás controlar a tu marido, aquí el Señor nos da la metáfora de un casamiento, de una unión fuera del orden divino entre el pecado y la humanidad descendiente de Adán, en donde el mayor anhelo del pecado es mantener a la humanidad bajo el control caprichoso de un tirano para llevar a los hombres a la sujeción de su autoridad. Caín pudo haberse arrepentido y ser restaurado, pero su rebelión a causa de su ira hizo que lamentablemente fuera presa del pecado, quien se convirtió en su amo.
Caín recibió el consejo, la advertencia divina para que se arrepintiera inmediatamente antes de que fuera arrastrado y arrasado por el pecado, por lo que él no puede argumentar desconocimiento de lo que provocaría su ira. Pero su orgullo y su enojo lo llevaron a un punto sin retorno. Así muchas veces nos sucede a nosotros. No oímos, no queremos oír. Esta palabra a mí me reimpactó, hermanos, porque la palabra acechar con C es el seguimiento que nos hace el demonio, porque ya nos ve con la ira, con esa olla de presión que tenemos adentro y en qué vamos a hacer. Entonces simplemente nos sigue, porque tarde o temprano vamos a caer. Cuando concretamos el mal que queríamos hacer porque ya no soportamos más tanta ira, nos destroza. Porque ya con el daño que hacemos ya estamos caídos y en el piso nos destroza. Pero no nos acecha, no nos pone una trampa a él. Solitos caemos nosotros y en el piso es que nos destroza. Esta es la representación del demonio Acadio, ¿no? Que hacían los antiguos. Pero en el hombre espiritual es el Espíritu Santo quien debe gobernar. Quien causa conflictos puede que confiese con su boca su apego al Señor, pero lo negará con sus hechos. ¿Quién gobierna su ser? ¿El Espíritu o él mismo? En Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Está hablando de Jesús. Esta fue la actitud de Jesús, aún sabiendo que era injusto e inmerecido. Entonces, como el gráfico anterior, este es un hombre espiritual, el cuerpo, que debería ser siervo, el alma, que debe ser el mayordomo, pero en el hombre espiritual, el espíritu gobierna, no está disminuido, porque el espíritu, donde está el Espíritu Santo, tiene que ser el amo. Entonces, el alma se reduce a su mínima expresión, y hay una interacción entre los tres, pero quien gobierna es el espíritu, porque el espíritu es el amo. ¿No debemos defender nuestra causa? Como vimos, el hombre de Dios no debe ser contencioso, lo cual no significa que no deba defender su causa. Santiago 1, 19, 20 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La recomendación bíblica es ser pronto para oír. En los tiempos actuales se puede diferenciar entre oír y escuchar. Oír, oímos aún cuando no sea nuestra intención, pues oímos cuando cae un objeto al suelo, o cuando pasa un vehículo por la calle donde vivimos, o un neumático cuando explota, etc. Escuchar implica un esfuerzo por prestar atención a lo que el otro nos está diciendo, tratando de comprender qué nos dice. El escuchar siempre implica un esfuerzo, porque hay que prestar atención a ver qué nos están diciendo. La Biblia nos llama a esto último, a tomarnos un tiempo para escuchar, para no actuar imprudentemente, porque el actuar en ira nos lleva a no obrar la justicia de Dios. Tardo para hablar. El saber escuchar y no apresurarnos a hablar nos evita cometer errores por impaciencia. Por otra parte, nos da tiempo a pensar y elaborar la defensa de nuestra causa, y sobre todo nos evita juzgar injustamente. Muchas veces las cosas aparentan ser de una manera cuando no lo son. La palabra en Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Tardo para irarse. La ira es una respuesta común a todos los seres humanos. En ocasiones la expresamos de una manera hostil y otras veces la reprimimos, pero jamás podemos negar su existencia. La Biblia nos dice no a irarse, sino que seamos tardos para irarnos. Elementos que intervienen en la ira. La reacción fisiológica es una. Tiene que ver con el temperamento, con lo heredado. Acuérdense que la personalidad humana está formada por dos cosas. Por temperamento, que es lo que traemos de herencia, lo que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, y el carácter. El carácter es lo que nosotros nos vamos formando en el tiempo tal cual como nos queremos formar. Por lo tanto, nuestra personalidad es temperamento, lo heredado, más carácter, lo que nosotros mismos queremos ser. El segundo punto que interviene en la ira es la respuesta cognitiva. Tiene que ver con lo aprendido, lo que indudablemente determinará nuestro carácter.
Por eso, en la medida en que nosotros nos relacionemos con cosas de Dios, debería cambiar nuestro carácter, porque nos nutrimos de otra cosa que lo que nos nutrimos en el mundo. La experiencia de la niñez, lo aprendido en la niñez, no a través de formación, sino a través de lo vivido como experiencias que registramos y tendemos a imitar automáticamente. Otra cosa que interviene en la ira son las condiciones espirituales. Al estar alejados de Dios, desconocemos su voluntad, por lo que tomamos lo que naturalmente traemos en nuestra condición humana. Esto es el egocentrismo, lo que nos lleva a considerar solo lo nuestro y a confrontar con todo aquello que lo amenace. No importa si el estímulo comenzó desde un agente interno, nuestro organismo, nuestros pensamientos, o desde un agente externo, otras personas, las circunstancias. Cuando estos factores se encuentran, producen la reacción que llamamos ira. La razón da significado y contexto al estímulo, y según lo que interprete será nuestra respuesta. Si cede el control a las emociones y sentimientos, la razón se turba y se reduce a su mínima expresión. Las emociones, sentimientos toman el dominio del alma. La voluntad se doblega, se rinde ante el comportamiento de la razón y de las emociones y sentimientos, dejando de actuar y dejando que actúe quien tiene el dominio. De modo que la ira también es una elección. Pero, ¿cómo puede ser una elección cuando se reacciona impredeciblemente? Porque el cristiano no ha internalizado lo que se le ha enseñado y por ende reacciona según el viejo hombre. Es aún un hombre carnal. Existe un dicho popular que dice: la mejor pelea es la que no se hace. Pero la Biblia va más allá y nos dice: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Por ello, ante una situación conflictiva, es muy importante nuestra primera reacción, recordando aquello de ser prontos para huir, tardos para hablar, y ahora podríamos agregar que cuando lo hacemos sea una respuesta suave, moderada, tendiente a hallar una solución y no a avivar el conflicto. Proverbios 17:14 dice: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Empezamos un problema y no sabemos en qué termina. Y hoy lo podemos ver en la calle. Tenemos un problema de tránsito, no inicies una pelea porque no sabes en qué puede terminar. Hasta en una muerte puede terminar. Proverbios 18:6. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Por qué? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. No tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. ¿Esto es siempre posible? No. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Iracundo significa que muestra ira o que es propenso a la ira. La palabra también dice gotera continua en tiempos de lluvia, y la mujer rencillosa son semejantes. Pretende contenerla es como refrenar el viento. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Miren esto: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Este último proverbio pone de relieve que cuanto más cercana es la relación, más severa se hace la enemistad cuando surge una discordia y más difícil resulta la reconciliación. Habla de ciudad fuerte que en todo tiempo estaba a la defensiva, preparada para dificultar la entrada de los enemigos a la misma. Habla de cerrojos de alcázar, cerrojos que cerraban las puertas de las fortalezas. Eran unos cerrojos especiales, los cerrojos de alcázar. No se me ocurrió poner una foto para que ustedes la pudieran ver. Existe gente rencillosa, iracunda, perversa y ofendida. Es por eso que las Escrituras aclaran este punto diciéndonos: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres.
Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Acá terminamos. Es más, no tan solo debemos evitar las contiendas, sino que debemos procurar la paz. Hebreos 12, 14, 15 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Acuérdense que lo que era la contienda, ira, celos y todos estos pecados nos dejaban fuera del reino de Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Y acá vamos a ver un video que es interesante. Hola, soy José Rodríguez y esto es Desde la Biblia, un canal de YouTube en el cual subimos videos semanalmente hablando acerca de Dios, su palabra y preguntas que ustedes tienen. Así que cierren los aquí, por favor, como si quieras suscribirte a nuestro canal. Seguramente recuerdas la historia de Jonás. Al final de esta historia, una vez Dios perdona a la ciudad de Nínive y no la destruye, Jonás se enoja fuertemente y Dios le hace una pregunta que también debemos responder nosotros hoy. Dios le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? La respuesta ante esta pregunta de Dios es no. Nunca hacemos bien con la ira, nunca nuestra mente y reaccionamos con enojo en la vida. Hay un tipo de enojo saludable que Dios permite en nosotros, mientras no sobrepase a mayores niveles. Efesios 4 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. De manera que es lícito sentir enojo ante ciertas injusticias de la vida, pero este enojo no debe llevarnos a pecar. Por ejemplo, ofendiendo o golpeando a alguien. En toda relación hay discordia. En los matrimonios siempre hay problemas, discusiones, pero estas no deben tomar un carácter de violencia verbal o física. De estos eventos, Satanás se aprovecha para traer perturbación al hogar, y lo que parecería un enojo natural realmente es una perturbación satánica en la casa. Santiago dijo que donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. El enojo no es el juicio, tomamos decisiones no sabias. Ejemplo de esto es Moisés, quien se enojó contra el pueblo y golpeó la roca de la cual saldrían aguas, en vez de hablarle a la roca, así como Dios le había ordenado. El resultado de esto fue que Dios no le permitió entrar a la tierra prometida, sino solo verla desde lejos, y todo por un momento de vida. Hay quienes han perdido sus matrimonios por tomar decisiones no sabias en un momento de ira. Otros han perdido el trabajo por reaccionar de mala manera, y otros se pierden de las bendiciones de Dios por vivir una vida llena de enojo continuo y por lo tanto amar en sus corazones. La Biblia nos manda a ser dulces como Dios lo es. Cristo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Nosotros somos los pámpanos o las ramas de la vid, que es Cristo, y el fruto que la vid produce es dulce, porque la uva es dulce. Si Cristo mora en nosotros, entonces nuestros frutos tienen que ser dulces, nuestro carácter tiene que ser cambiado por Cristo, porque el fruto que Él produce en nosotros, entre otras cosas, es amor, gozo y paz. Así que, hermano querido, si tienes problemas en tu carácter y no sabes cómo controlar tu vida, pídele al Señor que cambie tu carácter. Él se hará cargo de obrar la transformación total en ti si tú se lo permites. Muy probablemente no será algo que suceda de la noche a la mañana, pero si perseveras y dejas que Él te transforme, si vives en comunión diaria, en oración, Dios poco a poco va a ir cambiando este carácter dentro de ti. Bien, hermanos, acá dice Proverbios 10:12, dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Bueno, acá terminamos con esto de
pleitos, iras, contiendas.